Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otro episodio y no lo van a creer, pero son las 5 de la mañana. Estamos grabando después de tener una conversación profunda y la verdad fue algo que me impactó mucho y que quisiéramos compartir unas de las lecciones para que también puedan ser de bendición a otros. Para eso invité a mi papá. ¿Cómo estás, pa? Bien, hijo, pues muy feliz de estar acá compartiendo contigo. Me asombra el amor de Dios, que una conversación que no esperábamos tener ni planeábamos tener nos ha edificado tanto mutuamente a los dos. Sí, y justo me juntabas que no planeabas despertarte, porque yo me desperté a las 3:30, como ya sabrán unos de ustedes. Mi papá también se despierta por esa hora, pero hoy tenía la alarma en un horario distinto y el Señor lo despertó. Yo veo en cada pequeño detalle la providencia del Señor. Yo me iba a levantar hoy a las 4, procuro tener 6 horas de sueño. Y desde antes de las 3:30 se me fue el sueño, sentí cuando te levantaste, te bañaste, yo dije, no, que me voy a quedar aquí haciendo en la cama, me voy a levantar y pues se dio esta conversación tan edificante que pudimos tener. Es la providencia del Señor. Entonces, bueno, para dirigir un poco el podcast, tengo solo 4 preguntas aquí quiero hacerte. La idea es, yo te doy la pregunta, tú me la respondes y pues si se quiere agregar algo más, podemos hacer de una. La primera pregunta es, ¿qué debe hacer alguien cuando peca? Cuando, en cualquier cosa. Bueno, pues realmente como hijos de Dios no estamos acostumbrados a nuestro pecado, nos duele pecar, no queremos pecar. Entonces, pero pues es inevitable que vamos a pecar. Lo que debemos hacer cuando pecamos es pedirle al Señor que nos dé un genuino arrepentimiento de corazón, que nos ayude a arrepentirnos de nuestro débil arrepentimiento, pedirle que nos duele nuestro pecado, que podamos confesarle con dolor, con tristeza el pecado que hemos cometido y suplicarle para que nos ayude a apartar de él, pues tomando medidas radicales en contra de ese pecado. Tremendo. Sí, a veces la reacción natural de nosotros cuando pecamos ante Dios es como huir de Él, ¿no? Cuando en realidad deberíamos hacer todo lo contrario. Él es la fuente a la que debemos ir. Entonces, en el momento en que pecamos, como tú dices, arrepentirse implica primero volver a Él, Amén. confesarle, pequé de esta manera, incluso abiertamente decirle, esto había en mi corazón, tenía esto en mente, pequé de esta manera y buscar su misericordia, Hay algo, su ayuda. hay algo que yo recuerdo siempre que vemos en la Biblia que nos recuerda mucho nuestro pastor cuando nos predica, y es que nosotros somos esclavos de los pecados que ocultamos, pero somos libres de los pecados que confesamos. Cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, Satanás va a usar eso para sobornarnos, para traernos peso, para arruinar nuestras vidas, para traer culpabilidad, para matar el gozo. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos diciendo, confío en mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi abogado, y puedo tener libertad porque sé que Él me perdona y me puedo arrepentir porque Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Por eso es que como creyente me puedo arrepentir y comenzar de nuevo. La vida del creyente todos los días es arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Vamos a pecar hasta el día que muramos, pero como creyentes no vamos a querer permanecer en nuestro pecado y vamos a estar batallando contra él hasta la muerte, porque amamos a Dios. Y he escuchado de personas que dicen, sí, yo me arrepiento, pero es entre Dios y yo. O sea, yo le confieso mi pecado a Dios, me arrepiento con Él y voy a cambiar yo. ¿Qué importancia tiene la iglesia, la confesión de pronto a un hermano maduro, a mi propio papá, a alguien de la iglesia, un pastor? ¿Y por qué no es suficiente? ¿O porque es muy peligroso decir, no, pues Dios y yo? Muy buena pregunta. O sea, realmente la Biblia enseña que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos reconociendo que dependemos de Dios, que dependemos de su gracia, de su misericordia, de Jesucristo.
Cuando nosotros confesamos nuestro pecado y cuando hemos determinado en nuestra vida confesar nuestro pecado a alguien, un hermano maduro, aún esto es un cerco de protección que por gracia Dios nos da para evitar pecar. O sea, nuestra motivación principal para no pecar debería ser nuestro amor al Señor. Pero está bien que nosotros pongamos cercos de protección, por ejemplo, como determinarnos en la vida a que si pecamos, vamos a confesarle siempre nuestro pecado a alguien o a determinadas personas, pues primero para que me ayuden, para que oren por mí, pero tercero como para saber que tengo que sentir esa vergüenza por el pecado que quisiera evitar y aún muchas veces esa gracia de Dios nos va a permitir, por evitar la pena, aún no pecar, aunque debemos tener siempre en cuenta que nuestra mayor motivación para no pecar es el amor que sentimos por el Señor. Tremendo, tremendo. ¿Y qué recomendación le darías de pronto a estos hermanos o a esas personas a quienes alguien ya les ha confesado su pecado? ¿Sí? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Deberían tener algún tipo de seguimiento regular? ¿Deberían orar, no sé, por esa persona? Muy bien, realmente el Señor Jesucristo dijo, en algo conocerán que son mis discípulos, en el amor los unos por los otros. Y esto que voy a decir no lo digo porque yo sea la persona perfecta en cuanto a que algún hermano me confiesa un pecado y le hago seguimiento. Confieso que me falta mucho en esto y me arrepiento de ello y quisiera ser un mejor hermano, alguien más amoroso que esté pendiente de mi hermano que me confiesa mi pecado. Pero realmente cuando alguien se acerca a nosotros y nos confiesa su pecado, nosotros debemos anotarlo en un lugar, dejarlo en un mensaje destacado donde siempre lo estemos viendo. Primero, para estar orando por esa persona que nos ha confesado su pecado y segundo, para estarle haciendo un seguimiento, llamarle y decirle cómo estás, cómo vas con este pecado, he estado orando por ti, tengo esta palabra para compartirme, el Señor es bueno, mientras hay vida y esperanza, comencemos de nuevo y animar a esta persona. Cuando nosotros estamos pendientes de alguien, que nos ha confesado su pecado y le hacemos un amoroso seguimiento, Esa persona va a ver a Jesús en ti. esa persona va a ver a Jesús en mí, a poder sentir el amor mío y el amor de Dios a través de mí hacia Él. Claro, claro. Y ya yéndonos un poco más a esa parte de arrepentirse ya como persona. ¿Cómo se ve ese arrepentimiento delante de Dios? O sea, ¿qué es un genuino arrepentimiento? No sé, me encierro y le digo, Dios, perdóname por esto. ¿O qué es arrepentirse? El genuino arrepentimiento es la determinación radical de no volver a pecar. Es un giro de 180 grados en contra del pecado. Esto quiere decir que si voy caminando en una dirección, es devolverme opuestamente a esa dirección. Alguien me decía hace poco en una conversación que tuvimos que no sabía por qué uno peca y como que uno no puede dejar ese pecado. Y le dije algo que vuelvo y les digo, yo no puedo decir que puedo practicar con radicalidad porque también soy pecador, también caigo y también dependo de la gracia amorosa del Señor cada día para no estar en mis pecados. Pero estoy seguro que le dije a esa persona algo guiado por el Espíritu Santo que pude poner esa siguiente semana por obra y que pude ver el respaldo completo de Dios. Y es que nosotros volvemos a caer en pecado porque no somos radicales en contra de nuestro pecado, porque no nos hemos determinado matar completamente ese pecado, sino que guardamos la esperanza de que seguramente lo vamos a volver a cometer y que como somos pecadores y es tan difícil no pecar, pues entonces no nos podemos comprometer radicalmente en contra de nuestro pecado. Pero realmente lo que yo tengo claro por la palabra de Dios es que nosotros debemos determinarnos a nunca más volver a cometer ese pecado. Debe ser una lucha a muerte contra el pecado. Y cuando nosotros nos determinamos a esto, no lo vamos a lograr solos. O Es sea, en nuestras fuerzas jamás lo vamos a lograr. Pero si vamos al Espíritu Santo, si vamos a Dios de rodillas, le contamos de todo corazón que queremos santificarnos, que queremos apartarnos de nuestro pecado, que queremos tener un genuino arrepentimiento, que no queremos volver a caer en este pecado, queremos ser obedientes radicalmente, Dios nos va a ayudar en este proceso
y nos vamos a dar cuenta cómo Dios triunfa en nuestra vida, cómo Dios se glorifica en nuestra debilidad. Digo que lo practiqué durante una semana, sobre todo en mi carácter. A veces soy una persona muy orgullosa, ¿sí? A veces terco, pero creo que es uno de los pecados con los que más lucho, con mi orgullo. Y me determiné por una semana a ser radical en este pecado y lo más increíble, ¿sabes qué fue? Que no fue difícil hacer. No porque tuviera la capacidad de hacerlo, sino porque Dios me ayudó y se glorificó en mi debilidad. Lo que más dolor me da es porque no lo seguí haciendo después de esa semana. O sea, me he sentido redargüido de pecado y entiendo que eso no debe ser algo que debo practicar por una semana, sino para toda mi vida, porque a Dios debo agradarle siempre. Tremendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? La Biblia promete que cuando obedecemos a Dios en las pequeñas cosas y somos radicales, tenemos su favor, escucha nuestras oraciones, somos bienaventurados. Cuando nosotros preferimos nuestro ídolo antes que obedecerle a Dios, le estamos creyendo más a la mentira que a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es Dios hablándonos, que cuando nosotros pecamos, Dios nos está viendo, que cuando somos tentados tenemos dos opciones, o el becerro de oro o Dios, y decidimos creerle a Dios y obedecerle a Dios, vamos a ver bendición absoluta. Dios escucha nuestras oraciones, Dios nos bendice, tenemos comunión con Él, escuchamos su voz, entendemos su palabra, es espectacular. Tremendo. Y seguramente en nuestra audiencia en este momento hay alguien que se siente identificado, que quizá Dios está obrando en su corazón en este momento. Quisiera que en un minuto, quizá, pudieras responderle a esa persona en específico y decirle cuál es el último mensaje. Dice, pequé, ahora qué le puedes decir para finalizar. Bueno, realmente nosotros como hijos de Dios, cada vez que pecamos nos sentimos muy tristes y desanimados, a veces nos sentimos desesperanzados, pero siempre que esto pasa personalmente en mi vida, recuerdo que mientras haya vida, hay esperanza. O sea, mientras nosotros estemos vivos, nos podemos arrepentir y nos podemos arrepentir porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces yo le diría a esta persona primero, pues que venga a Dios, el Señor, o- el Señor a un contrito y a un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Cuando nosotros venimos a Él humillados y quebrantados, el Señor siempre va a tener sus brazos abiertos para recibirnos, para restaurarnos, para consolarnos. Entonces podemos venir a Dios afligidos por nuestro pecado, pidiéndole que nos conceda un genuino arrepentimiento. Y algo que es muy importante, nosotros deberíamos tener un cuadrito, seguramente Samuel tú lo puedes elaborar y lo puedes compartir en uno de tus videos, donde pongamos como un paralelo de lo que significa complacer nuestra carne y obedecer a la tentación o ser radicales para no obedecer la carne, sino obedecer al Espíritu Santo y las bendiciones que vemos. Por ejemplo, sé que muchos jóvenes luchan con el pecado de la pornografía, es algo que está devastando la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, un joven que practique la pornografía y la inmoralidad sexual podría hacer un paralelo de esta manera. Si peco, estoy prefiriendo a mi ídolo, al becerro, ¿sí? No estoy creyendo a Dios, estoy prefiriendo mi carne que a Dios, no estoy amando a Dios, pero si obedezco al Espíritu Santo, voy a sentir gozo, estoy creyéndole a Dios, voy a tener comunión con Dios, me voy a sentir vencedor porque el Espíritu Santo se glorificó en mi debilidad. Otro ejemplo con respecto a lo mismo. Si peco en inmoralidad sexual, estoy destruyendo mi futuro matrimonio, voy a tener una esposa que no va a poder confiar en mí, esto va a ser devastador para mi esposa y para mis hijos. Si me guardo en santidad para Dios, el Señor concederá el deseo de mi corazón, seguramente me va a dar un hogar, voy a respetar a mi esposa, tendré dominio propio para no traicionarla con mis ojos, con mis pensamientos, voy a tener un hogar donde me sienta muy feliz y realizado con mi esposa, etcétera, etcétera. Cuando prefiero pecar, prefiero mi ídolo, prefiero el becerro,
no me voy a sentir acusado para tomar la Santa Cena, ¿sí? Voy a hablar con los ancianos de mi iglesia y contarles mi caso antes para que ellos me ayuden a entender si debería participar de la cena del Señor o no, aunque no nos deberíamos autoexcluir, pero podría ser un buen principio. Y cuando estamos participando o practicando el pecado de inmoralidad sexual, hablar con los ancianos de la iglesia antes de tomar la Santa Cena y que ellos me ayuden en este proceso de forma que yo no esté practicando el pecado deliberadamente y esté mancillando la cena del Señor. Pero si practico mi pecado, prefiero al ídolo, estoy afectando mi comunión con Dios. Pero si decido guardarme en santidad, puedo participar de la Santa Cena libremente, sin temor, sin angustia, sin agonía. Entonces, pues, esto solamente es un ejemplo de las bendiciones que podemos tener por preferir tener obediencia y comunión con el Señor y las consecuencias tan nefastas del pecado cuando prefiero satisfacer mi idolatría. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy edificante para mí y espero que para ustedes también, si han en su corazón resonado con algo de lo que hemos dicho o si de pronto conocen a alguien que pueda ser de bendición este mensaje, compártanlo con esa persona y creo que podemos quedarnos con una frase que dijo el pastor el domingo y es que Jesús no se aparta de los pecadores, sino que Él los toca y los limpia. Men, yo quisiera decir algo adicional para aclarar lo último que dije respecto a la exclusión de la Santa Cena. O sea, realmente un verdadero creyente nunca se debería autoexcluir de la Santa Cena, porque aunque somos pecadores, se supone que llegamos al Señor con un corazón arrepentido, contrito y humillado, y el tomar la Santa Cena es creer que Él ya murió por mí en la cruz, perdonó este pecado, y tomo la Santa Cena con la determinación de apartarme radicalmente de este pecado. Pero en casos, por ejemplo, como la inmoralidad sexual, que valga la redundancia, lo tomé como ejemplo, son pecados que no debemos callar, son pecados que debemos confesar a un hermano maduro, a nuestros pastores, y por eso puse el ejemplo que cuando hay alguien que ha cometido pecado de inmoralidad sexual y que lo está practicando, antes de tomar la Santa Cena, debería hablar con los ancianos, comentarle cómo ha estado su vida para que el anciano o el pastor, preferiblemente, le ayude a indagarse, a hacer un autoexamen y venir a a la Santa Cena con un corazón verdaderamente arrepentido, contrito y humillado, de forma que esta persona pueda tener la determinación absoluta de que se va a apartar de su pecado para glorificar a Dios. Qué bueno. Muchas gracias, Te amo y me siento muy feliz de que estés haciendo estos podcasts. Son muy edificantes para mí, para muchas personas. Gracias, Pai, y gracias al Señor por esto. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio.